Ahora avanzado, trataré de abreviar lo más posible. Primero, hermanos, hacer una aclaración que, como bien dijo Santi, quedó pendiente. Esperábamos contar para las conferencias con la presencia de nuestro querido hermano Salvador de Lutri. Hace 2 meses nuestro hermano Salvador viajaba a Perú y contento porque se cumplían 40 años que iba todos los años a predicar a una iglesia en Perú que cuando él la conoció era una iglesia muy chiquita, y en el día de hoy de esa iglesia salieron más de 90 iglesias. Esa iglesia fundó 3 iglesias durante la pandemia. Así que decía Salvador que para él era algo nunca visto, y muchas veces viajaba acompañado por nuestro querido hermano Samuel Liber, que también iban a predicar juntos allí. El asunto es que él estaba en el avión estaba en La Manga, ya próximo a despegar, y sufrió una descompostura, así que de allí fue llevado en ambulancia al Instituto Favaloro, y resulta que 15, 20 días después le tuvieron que colocar un marcapaso. Salvador es una persona muy activa y él creía que en una semana iba a estar de nuevo retomando su actividad habitual, pero bueno, se tiene que cuidar, tiene que seguir con algunos estudios porque está anémico. Así que bueno, hablamos cada 15 días con él, y esta semana hablamos con él y pidió disculpas y nos parecía lo más prudente. Así que él no va a poder estar con nosotros, pero sí quedamos en que apenas él esté recuperado y esté en condiciones, es nuestro deseo que el hermano nos esté acompañando. Así que ese es el motivo por el cual el hermano no va a estar con nosotros en las conferencias de septiembre. Muy bien. Nosotros hoy vamos a tratar un tema que está puesto allí en algo que nosotros llamamos declaración de fe, y pedí a los hermanos volver anoche, los que están en los grupos de membresía y de mensajes, volvimos a subir la declaración de fe de la iglesia. Si alguno después quiere copias impresas podemos hacer, pero como hay hermanos nuevos, gente que nos visita, quisimos hacerlo así y tal vez comentar, porque venimos tratando domingo de por medio puntos de la declaración de fe. Se preguntarán tal vez alguno qué es una declaración de fe, qué es esto. Y quisiera decirle que una declaración de fe cristiana es un resumen de las verdades fundamentales que declara la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Para que tengamos claro, es un resumen. Como todo resumen, obviamente no es exhaustivo y obvia toda una serie de cosas que también son importantes. Para nosotros, para los creyentes, lo que tenemos que perseverar es en el estudio de la palabra. Lo del resumen está bien, pero nosotros tenemos que perseverar en el estudio y meditación de la palabra, porque dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que este resumen, y ahora voy a explicar el por qué. Está bien, pero es nuestro deber, queridos hermanos, indagar, leer, estudiar la palabra de Dios. A lo largo de la historia encontramos muchas declaraciones de fe o confesiones de fe o credos. La palabra credo quiere decir yo creo. Tal vez el que ha estado en la Iglesia Católica puede conocer muy bien el credo apostólico, ¿no es cierto? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, etcétera, etcétera, que lo podríamos predicar muy bien. Y en una de esas últimas frases
dice, creo en la Santa Iglesia Católica, y para que todos sepamos, si vas al diccionario de la lengua española, católico quiere decir universal. Otra cosa es la Iglesia Católica Romana. Y nosotros también creemos en la Iglesia Universal de Cristo, así que es algo con lo cual también estamos de acuerdo con esto que se llama el credo apostólico, que data de la época de los padres de la Iglesia. Siglo III o IV fueron los que sucedieron a los apóstoles, toda esa generación. Ahora, ¿por qué o cuál es la finalidad de una declaración de fe? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, la finalidad es dejar bien explicitada cuáles son los fundamentos de creencias basados en la Biblia de nuestra congregación, tanto para nuestros miembros, para las personas que nos visitan, como también para aquellos incrédulos que conocen nuestra congregación y quieren saber qué es lo que pensamos. Así que basado en esto, las distintas declaraciones de fe, que ha habido mucho a través de la historia, han tenido mayor o menor contenido. Es algo que puede ir variando, ¿no es cierto? Así que muchas veces tratando de dejar explicitado la posición de la Iglesia frente a distintos ataques que ha sufrido. En nuestro caso, a toda una serie de puntos, la realidad es que cuando nos sentamos a hacer esto, consultamos a otras congregaciones que tenían, así que estuvimos leyendo todas muy bien, así que tomamos esto, pero lo hemos agregado, especialmente en esta época, algunos ítems referentes al ser humano y la familia, queríamos dejar bien explicitado a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, debido a todas las ideologías contrarias a la palabra de Dios en boga en nuestros tiempos, así que quisimos dejarlo por escrito. Y hemos querido que en cada uno de los puntos redactados dejar los textos que avalan lo que decimos, porque es importante lo que está allí, si está de acuerdo a la palabra de Dios. Si no hay textos, si la palabra de Dios no avala lo que decimos, queridos hermanos, no tiene ningún sentido, así que ustedes lo podrán corroborar. Y una cosita más. ¿Hay alguna declaración de fe? ¿Hay alguna confesión de fe? ¿Hay algún credo? Algo que los creyentes decían, yo creo, allí en la Biblia. Bueno, se cree que el texto que está en 1 Corintios 3:16, ¿se acuerdan? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se cree que era una confesión de fe o un credo de los primeros cristianos. Se cree que era una especie de resumen y centrado, y todo credo cristiano, queridos hermanos, empieza y debe contener la persona de Dios, la persona del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Esto es central. ¿Quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo? Otra cosa interesante digo al pasar. Se cree que este texto que está en 1 Timoteo 3:16, los cristianos los cantaban. Y quiero decir algo importante acerca del canto. La música es importante, pero es el transporte que lleva un contenido que es lo que verdaderamente tiene valor. Dice la historia que el reformador Lutero era temido por sus adversarios, no tanto por las discusiones que él tenía con el clero, porque quedaban en ese ambiente, sino era temido por sus canciones, porque las canciones estaban en boca del pueblo, en una época que no existían las Biblias como tenemos ahora, donde la gente no sabía, muchas personas no sabían leer, pero sí podían recordar las canciones, ¿no es cierto? Y las canciones de Martín Lutero, tenemos Castillo Fuerte en nuestro himnario, ¿no es cierto? Y tenían un valor teológico terrible. Entonces, por eso es importante, queridos hermanos, en lo que cantamos, tener mucho cuidado, obviamente, si cantamos lo que está en la palabra de Dios, pero a veces en algunas canciones que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien, dejo allí para tomar nuestro tema. Así que en virtud de esto nosotros tenemos en uno de los puntos, llegando hacia el final de los puntos que tenemos,
Dice, creemos en la resurrección corporal de los justos y los injustos. Creemos en la bienaventuranza eterna de los salvos y en el castigo eterno y consciente de los perdidos. Y hay varios textos. Creemos en la resurrección corporal de los justos y los injustos. El apóstol Pablo, si uno va a Hechos 24, 14 o 15, él está haciendo su defensa ante aquel funcionario romano Félix. Y dice lo siguiente: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y los profetas. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Pablo era judío, ¿no es cierto? Y hasta ese momento el Nuevo Testamento no existía como tal. Así que Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento, que habla allí la ley y los profetas, dice todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que habrá de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ahora, quisiera notar, empezando por esto, dos cositas. La primera es que la certeza de Pablo estaba basada en las Escrituras, hermanos. Pablo creía todo lo que estaba escrito en ese momento, de las Escrituras que disponían. ¿No es cierto que él dice, la ley y los profetas, que era una forma de referirse al Antiguo Testamento? Pablo no creía en teorías propias, en doctrinas de filósofos de la época, ni en creencias populares en boga, ni se guiaba por sus emociones. Pablo tenía convicciones firmes, independientemente de las circunstancias que le tocó vivir, y muchas veces sus circunstancias fueron muy difíciles. Pero la convicción de Pablo estaba basada en la palabra de Dios. Lo único que puede crear convicción en nuestra vida, queridos hermanos, es la palabra de Dios. En los momentos difíciles muchas veces estamos solos, no tenemos los hermanos alrededor quien nos ayude. Lo único que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón es la palabra de Dios y lo que hemos aprendido de ella. Por supuesto, también está el Espíritu Santo que trae a nuestra mente y a nuestro corazón aquello que hemos aprendido, pero si no leemos la palabra de Dios, no podemos tener convicción en ella. En segundo lugar, basado en la palabra de Dios, Pablo dice que él cree que va a haber resurrección, y estamos hablando de resurrección corporal, no estamos hablando del espíritu, que eso es otra cosa. Pablo dice, yo creo que va a haber resurrección corporal de los muertos, tantos de justos como de los injustos. Entonces, lo primero que quisiera decir, de dilucidar quiénes son los justos y quiénes son los injustos. Desde el punto de vista humano, podríamos considerar que una persona justa es una persona de una ética y moral irreprochable. Es cierto que muchas veces estamos en contacto con personas que, no siendo cristianas, realmente son personas dignas de admirar, ¿no es cierto?, de una conducta, de una ética que diríamos humanamente intachable. Ahora, desde el punto de vista de Dios, la situación es diferente. Desde el punto de vista de Dios, la cosa es distinta. La Biblia declara que delante de Dios no hay hombre justo. En Eclesiastés, no voy a leer por amor al tiempo, Eclesiastés 7:20, Romanos capítulo 3, versículo 10 y 23, declara eso. Dice la palabra de Dios que no hay hombre ni mujer que haga el bien en los términos y el valor que Dios exige. El texto de Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que la idea es que estos textos sugieren que la perfección moral no es alcanzable para los seres humanos, incluso a aquellas personas que podemos considerar como intachables. Ahora, la idea de la palabra de Dios cuando dice que no hay justo, no es que todos los hombres son tan malos como podrían llegar a ser. Realmente vemos en nuestra sociedad personas malas, personas que hacen cosas muy feas y lo vivimos a diario, pero la palabra de Dios no quiere decir
que el hombre es tan malo como podría llegar a ser, sino que no son tan buenos o no somos tan buenos como la santidad de Dios lo requiere. Y allí estamos en faltas, y allí estamos todos. Algunos más, algunos menos, pero en este sentido todos somos injustos. Así que si es así, ¿cómo es posible que a los ojos de Dios nos preguntamos que una persona, si estamos imposibilitados en nuestros medios, en nuestros mejores esfuerzos de hacer aquello que alcanza la medida de Dios, cómo podemos pasar de injustos a justos? Porque dice que va a haber resurrección de injustos y de justos, pero resulta ser que somos todos injustos. Así que en virtud de lo mencionado, ninguno en nuestros propios méritos podemos alcanzar la justicia que Dios requiere. Esto solo es posible cuando el hombre, ¿no es cierto?, se apropia por la fe de la obra de Cristo. Llegar a ser declarados justos por Dios, se logra solo cuando nos apropiamos por la fe de la obra de Cristo. Así que en virtud de esa obra, cuando nos tomamos de ella, Dios pasa a considerar a una persona como justo. Es lo que dice 1 Corintios 1:30, 6:19 al 11, 2 Corintios 5:21. Fíjense lo que dice, voy a leer por lo que tengo escrito, 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué lista fea. Pero también acá abarca a los que mienten, y todos hemos mentido, a los que tienen malos pensamientos, pero tal vez podríamos pensar que esto podría ser a nuestros ojos de lo peor, ¿no es cierto? ¿Y sabe cómo continúa el texto? Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Es decir, que la gracia de Dios alcanza al pecador que está más hundido en el pecado. No importa dónde el pecado te haya llevado, no importa dónde el pecado te haya arrastrado, la gracia de Dios te toma y te rescata de ahí. Y por la obra de su Hijo Jesucristo, Dios justifica al pecador. Esta obra que costó la vida del Señor Jesucristo, queridos hermanos, es gratuita para el hombre. Qué importante, porque está al alcance de toda persona. No hay nada que hacer, no hay nada que pagar. Solo la persona tiene que arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en el Señor Jesucristo. Así que en virtud de lo que hemos dicho hasta aquí, ¿no es cierto?, una persona justa es una persona creyente, así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la sola condición de haber creído en el Señor Jesucristo transforma al injusto en justo delante de Dios. Y la persona injusta es un incrédulo, ya que el hombre continúa en esa situación por el solo hecho de no haber creído en la obra del Señor Jesucristo. Es injusto porque no cree en lo que Dios hizo y toma esa obra a su favor. Así que allí están los injustos, donde todos estuvimos algún día, y allí estamos todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo como justos por la sola gracia de Dios, no por ningún mérito personal. Así que ya sabemos quiénes son los justos y los injustos. En el próximo punto quisiera decir que la resurrección corporal implica la muerte previa, algo que es obvio. Si ha de resucitar es alguien que murió en el aspecto corporal o físico de las personas, tanto creyentes como incrédulos, o justos o injustos. ¿Se acuerdan? Todo empieza allí en el Edén. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Hay varias escrituras que no vamos a leer por amor al tiempo, pero donde declara que el hombre vuelve al polvo.
¿Cuántos, especialmente los jóvenes, pues yo lo solía mencionar mucho y me lo enseñaban, recuerdan Eclesiastés 12:1? ¿Qué es lo que dice? ¿De qué hay que acordarse? ¿De nuestro Creador en qué día? ¿Cuando ya estamos viejos? Bueno, es interesante porque yo leía eso. Con el paso del tiempo empecé a leer y tratar de estudiar lo que continúa. Y es una hermosa descripción de qué es lo que pasa cuando nos vamos poniendo viejos. Y va explicando allí que las fuerzas físicas van menguando, cuando ya no podemos ver bien, cuando no escuchamos bien, ¿no es cierto, Dani? Nos va pasando. Y termina con lo que termina la... No, porque esta semana estuvimos hablando, ¿no? Que a los dos nos pasa lo mismo, a mí más que a él porque yo soy más viejo. Pero dice, finalmente todo termina, ¿no es cierto? Dice que el hombre va a su morada eterna. Y dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Puesto que Dios es el dador de la vida, según Hechos 17:25, Él también tiene la prerrogativa soberana de tomar la vida humana cuando Él así lo considere. Por lo tanto, cuando una persona muere corporalmente, su cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado. Es cierto que hay hombres que matan a otros hombres, ¿no es cierto? Pero solo lo hace con la voluntad permisiva de Dios. Recordemos que cuando Satanás fue a pedir por Job, Dios le marcó un límite y era que no podía tomar su vida. Así que muchas cosas suceden que no son del agrado de Dios, pero Dios la permite. Y Dios, que es el dador de la vida, Él decide cuándo una persona ha de morir. Bien, ¿qué dice la Biblia de los incrédulos cuando estos mueren físicamente? Hasta donde nos dicen las Escrituras, el alma de los incrédulos va a un lugar que no es el infierno, sino que se llama Hades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la parábola de el rico y Lázaro, ¿no es cierto? Según este pasaje, este lugar es un lugar de tormento, aunque no es el infierno. Es interesante notar que este lugar llamado Hades, allí, si uno va al final de Apocalipsis, hay allí un gran juicio donde todos los que van a ser juzgados ya están condenados, pero van a recibir una recompensa por sus malas obras. Dice que el Hades entrega a todos los muertos que en él están para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Así que todos los que van a ser juzgados en ese juicio ya están condenados. Sabemos que entonces los incrédulos, cuando mueren físicamente, su alma va al Hades. ¿Qué pasa con los creyentes cuando estos mueren? Es interesante que todas las menciones que hay, yo tengo Deuteronomio 31, Job 7, Juan 11, Hechos 7:60, en la mayoría de los casos de la muerte física de los creyentes se compara con el sueño o el dormir. ¿Se acuerdan en Juan 10, creo que es, qué le dijo el Señor cuando le dijeron que Lázaro no estaba bien? Nuestro amigo Lázaro, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Se murió? Duerme, mas voy a despertarle. Reiteradamente se habla de los que duermen o durmieron en el Señor. Así que, si bien es cierto que es una manera figurada de hablar de la muerte física, como bien el Señor les explicó a sus discípulos, porque ellos no entendieron, creían que Lázaro estaba descansando, también nos lleva a pensar, queridos hermanos, que la persona que duerme es una persona que está descansando. Quiere decir que no es el fin. Es como dice Apocalipsis 14:13, dice que los que durmieron en el Señor descansa de su obra, pero en un tiempo ha de despertar. Es decir, el sueño no es un descanso, no es el fin. Dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y Pablo entonces establece un gran principio. La persona que ha vivido y muerto en Cristo sigue estando en Cristo y resucitará su cuerpo en él. Entre Cristo y la persona que le ama hay una relación que nada puede romper, que sobrepasa la muerte. Esto lo dice bien claro Romanos 8:38.
Como Cristo murió y resucitó, así la persona que está unida con Cristo resucitará. Debemos recalcar que aunque la muerte física se compara muchas veces con el sueño, la Escritura enseña que al morir, la conciencia de la... la Escritura no enseña, recalco no enseña que al morir la conciencia de la persona se desvanece para despertar en el día de la resurrección en el caso de las personas creyentes y del juicio en el caso de personas no creyentes. En la cruz Jesús le prometió al ladrón arrepentido que le vería en el paraíso el mismo día de su muerte. Pablo enseña que para los creyentes estar ausentes del cuerpo significa estar presentes con Cristo. Es evidente que por los versículos mencionados que las almas de los creyentes fallecidos están en un estado consciente de paz y de felicidad. Qué hermosa esperanza, hermanos. Si nos toca pasar por esta experiencia, si el Señor no viene antes, la esperanza es de estar nuestra alma con Cristo en un estado consciente de paz y felicidad. Recordemos que en Mateo 22:32 el Señor dice, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, que habían muerto físicamente miles de años antes, dice que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos. A Dios un muerto no le sirve de nada porque Él es Dios de vivos. En 1 Tesalonicenses 4:14, que ya lo mencioné, dice, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a Él a los creyentes que hayan muerto. Si Dios trae con Jesús a los creyentes que hayan muerto para resucitar sus cuerpos, entonces está diciendo que la parte inmaterial de la persona ha estado con Él y ahora viene con Él para recibir su cuerpo celestial, como dice 1 Corintios 15:47. Así que, como dije, todos los creyentes, menos la última generación, la generación de los creyentes que estén vivos al momento del regreso del Señor, hemos de pasar por la experiencia de la muerte física. Quiero decir una cosa rápidamente. En muchas Biblias nosotros tenemos, y no está mal si lo entendemos, cuando el Señor habla de, cuando el Señor trae a la vida a Lázaro, trae un título que dice la resurrección de Lázaro. Lo que el Señor hizo, yo conté, si después lo quieren, 9 menciones de personas, 3 en el Antiguo Testamento y 6 en el Nuevo, que fueron traídos a la vida. Esas personas no fueron, no fueron resucitadas, fueron revividas, fueron vueltas a traer a la vida terrenal, humana, temporal, tal cual las conocemos. Y tiempo después, esas personas volvieron a morir. Claro que es un milagro del poder de Dios, porque únicamente fueron traídas a la vida por el poder de Dios. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacer eso. Pero la resurrección, queridos hermanos, es otra cosa. No hay ningún problema si ustedes lo leen y lo entendemos. Ahora, si Dios pudo hacer eso, si el Señor pudo traer a Lázaro, que cuando quitan la piedra, su hermana dice, Señor, ya se está descomponiendo el largo odor, hace 4 días que está. Y el Señor lo trajo a la vida y el cuerpo recuperó las funciones que necesita para vivir. ¿Qué es lo que ha de ser cuando seamos resucitados o transformados por el Señor en su venida, ¿no? Así que dejar esto aclarado, ¿no? Tampoco estas personas pueden haber sido resucitadas porque hoy creo que leí un texto que está en 1 Corintios 15, 22 y 23. Dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Esto les recordaba a los judíos la cosecha, que eran las primicias de las cosechas. Y eso era para Dios. Y Cristo fue el primero. Entonces los que fueron resucitados en el Antiguo Testamento, si hubieran resucitado, no tendría sentido lo que dice acá. No, fueron vueltos a traerla a la vida. Cristo es el primer hombre que resucitó para tener
un cuerpo celestial. La Biblia enseña la resurrección corporal, y de ahí voy a abreviar, hermanos, la resurrección corporal de creyentes como de incrédulos. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Pero hay algo que tenemos que escuchar y es de vital importancia, porque el que lo dice es el Señor. Fíjense Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, esto es terrible, ¿eh? Todos van a oír a la voz del Señor, van a resucitar. Dice, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto lo dijo el Señor mismo. A su voz, todos han de resucitar. Y también dice algo importante, hay solo dos destinos posibles para las personas, resurrección de vida o resurrección de condenación, según la decisión que haya tomado la persona mientras transcurre su vida respecto de Cristo. Rápidamente decir que los creyentes han de resucitar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, está allí en 1 Tesalonicenses 4. Pero quisiera terminar con esto, mencionar esto. ¿Qué implica, qué quiere decir la resurrección de los creyentes? Porque esto es importante. Dice 1 Corintios 15, 51 que todos vamos a ser transformados, hermanos. Ser transformado significa hacer diferente, cambiar, mudar. No es un maquillaje, ni un arreglo, ni una mejora. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Este no sirve, este es de este mundo, este de esta tierra. No es que el Señor me va a devolver el pelo que perdí, o la vista que estoy perdiendo. No, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Si la salvación que Dios nos ha dado, y ha dado salvación a nuestra alma, eso también se revela en el cuerpo, entonces el cuerpo resucitado tiene que ser un cuerpo totalmente distinto de esta existencia histórico-temporal. No va a tener nada que ver con nuestro cuerpo que está adecuado para este mundo. En realidad hay entre ambas formas de existencia una diferencia esencial. La resurrección no es la recuperación del cuerpo abandonado por el alma ni la continuación de la vida anterior, sino el principio de una vida nueva. El resucitado no es devuelto a ninguno de los estados de su existencia histórico-temporal, sino que la resurrección implica una transformación. Esto es maravilloso. Punto 2. 1 Corintios 15, 53 y 54. Seremos resucitados o transformados con cuerpos incorruptibles. Este cuerpo se va deteriorando, hermanos. Cuando yo tenía la edad de muchos jóvenes pensaba que iba a ser así toda la vida. Los que pasamos los años nos damos cuenta que no fue así. Para estar para siempre con el Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:17, y recibir un cuerpo incorruptible, primero debemos ser transformados. Y en esa transformación ser liberados de la obra del pecado que afecta a nuestros cuerpos en la vida terrenal, junto con el hecho de recibir cuerpos que se puedan adaptar a la vida en la esfera de lo celestial. Tercer punto, el concepto de incorruptibilidad lleva implícito otro concepto que encontramos también en 1 Corintios 15, 53. Lo mortal se transforma en inmortal. Nunca más la muerte ha de tener poder sobre nosotros por la victoria de Cristo. Hemos de vivir para siempre en un estado de santidad, hermanos. Finalmente, punto 4. Ser resucitado no significa, por tanto, continuar sin fin la existencia terrena e histórica. Tal idea estaría en directa contradicción con la revelación de la resurrección de los muertos. Con su inagotable fuerza creadora, Dios va a resucitar a los hombres con otro cuerpo distinto desde la experiencia terrenal y que es imposible de describir con los medios de nuestro conocimiento empírico. Entre la existencia terrena y la existencia resucitada hay sin duda una relación, pero a la vez
Se extiende entre ambas formas de existencia un abismo imposible de traspasar con las fuerzas humanas. No nos podemos llegar a imaginar qué es lo que Dios va a hacer, pero si lo hace Dios es algo maravilloso. Si es lindo los tiempos felices que pasamos en este mundo, lo que disfrutamos, imagínense lo que Dios va a hacer cuando Dios nos transforme, cuando no exista más el pecado. No lo podemos imaginar. Sin esta transformación nadie puede ser partícipe de la existencia resucitada, pero la transformación es totalmente acción de Dios. Es un milagro, queridos hermanos, incomprensible. Así que el creyente ha de vivir en un estado de bienaventuranza eterna. ¿Se acuerdan algunos textos muy conocidos? Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Pero las palabras del Señor, qué consoladoras. Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. ¿Qué será el lugar? No sé, no lo podemos explicar, pero allí estaremos donde esté el Señor, allí vamos a estar nosotros. Es por eso que el Apocalipsis, queridos hermanos, termina con este deseo que debiera ser nuestro deseo. 3 veces dice Juan, o dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice: he aquí, vengo pronto. Luego dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: vengo en breve. Qué hermosa esperanza, queridos hermanos, que tenemos aquellos que hemos confiado en Cristo. Todo lo que es de este mundo, todo lo que es de esta tierra, ha de pasar. Y si ha habido cosas lindas en este mundo, y de hecho hay cosas que disfrutamos a pesar de los sinsabores y las dificultades, ¿qué será cuando estemos con el Señor? Con cuerpos celestiales. El Señor, queridos hermanos, va a resucitar a cada uno de los que han confiado en Él, va a transformar a todos aquellos que vivan, y un día hemos de estar para siempre con Él. Tenemos una oración, hermanos, y terminamos porque la hora ha avanzado, les pido disculpas. Amado Dios y Padre, Señor, en esta mañana venimos delante tuyo. Y Señor, nuestras almas se sobrecogen al pensar lo que tú has preparado y tienes preparado para nosotros. Señor, es algo que no podemos llegar a imaginar. Señor, no cabe o no cabría en nuestro asombro pensar en lo que tú tienes preparado. Si tú nos das tiempos felices en este mundo, Señor, donde abunda el pecado, que ha de ser en aquel lugar donde un día estaremos con cuerpos transformados, donde el pecado ya no esté presente, y por sobre todas las cosas, oh Dios, oh Señor, hemos de estar para siempre contigo. Señor, que tú nos ayudes a vivir con esta esperanza. Señor, danos la fe, Señor, para tener esta esperanza tan bendita, a poder ir disfrutándola ya desde aquí, aunque podamos entender poco, ni nos podemos imaginar. Pero gracias por lo que tú has preparado para aquellos que hemos recibido la obra que tú hiciste por nosotros. Señor, guárdanos ahora al despedirnos, que nos permitas llegar a nuestros hogares y disfrutar con nuestras familias en este día. Te alabamos y te bendecimos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga en este